tratar sobre el tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori. ¿Podríamos compartir la pantalla, por favor? Dayana, ¿podrías compartir tu pantalla con el archivo que le he enviado, por favor? Y nos vamos hacia la página 17. A modo de introducción, ustedes saben que el Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que en gastroenterología ya hace más o menos unos 40 años se ha venido estudiando. Primero para ver la implicancia digamos, de la infección de la bacteria en el estómago y luego para ver todas las posibles consecuencias y todas las patologías que puede causar esta infección en forma crónica, ¿no? Doctor, disculpe, estoy compartiendo la pantalla. Me indican que sí se puede ver. Sí, ya lo estoy viendo ya. Entonces nos vamos a la página 17, ya, y de ahí vamos a empezar a conversar. Ya, como les iba diciendo, ¿no? El tema de la infección por Helicobacter pylori trae a lo largo de estos 40 años de investigación, ya, nos va a llevar a muchas consecuencias. Partamos que el Helicobacter pylori, como les decía, es una bacteria gram negativa y está catalogada como carcinogénico tipo 1. Quiere decir que la presencia del Helicobacter pylori no es que va a producir directamente el cáncer de estómago, pero sí va a contribuir a que esto se acelere, produciendo una inflamación crónica a nivel de la mucosa del antro, o sea, la mucosa distal del estómago, y esta inflamación crónica va a llevar a que las células del estómago se puedan diferenciar y puedan estar haciendo atrofia y metaplasia. ¿Qué es lo que nosotros tratamos, ¿no?, con la erradicación del Helicobacter pylori? Lo que nosotros tratamos de hacer con la erradicación es justamente evitar que esta metaplasia y esta atrofia gástrica se produzca, ¿no? Entonces hay ciertas patologías que de todas maneras siempre hay que tratarlas, ¿no? Si son pacientes, por ejemplo, con enfermedad ulceropéptica, está completamente indicado el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori. Si nosotros tenemos pacientes con un tipo de linfoma especial asociado a la mucosa, que son los llamados maltomas, y que tengan displasia de bajo grado, erradicando el Helicobacter pylori también vamos a poder curar esta enfermedad. Tenemos a los pacientes familiares de cáncer gástrico, antecedentes directos de cáncer de estómago, como papá, abuelos, ¿no?, en los cuales también hay que utilizar el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos el diagnóstico, ahí ustedes van a leer en el documento, hay muchas pruebas diagnósticas invasivas y no invasivas para determinar la presencia o no del Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, a tener cierto esquema para poder decir a quiénes tengo que tratar y en qué momento tengo que tratar al Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, acá en la página 17, justo lo que
ahorita se acaba de tener, ¿no? Como teniendo una muy buena práctica, ya, tenemos que establecer que en esas, como es la nuestra y alta prevalencia, como también en nuestro país, no disponemos ya al 100% todas las pruebas diagnósticas en cuanto a su diseminación. Tenemos los estratos sociales altos y medianos, en los cuales sí podemos tener acceso de repente a un test del aliento, podemos tener acceso a una buena endoscopía digestiva alta con biopsia y posible estudio del Helicobacter pylori, ¿ya? Y también podemos tener ciertas pruebas para que con la biopsia, ¿ya? Y antibiogramas para determinar cómo está el comportamiento de este Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, en países como el nuestro, ¿qué pacientes deben ser tratados, no? Ahí ustedes pueden ver en el recuadro con fondo celeste, tener una buena práctica, ¿no? En nuestra región, por ejemplo, tener el diagnóstico del paciente que está haciendo úlcera crónica, o sea, pacientes que hayan tenido más de meses, que hayan tenido pacientes que de repente tengan un TB no positivo y sospecha de una úlcera crónica, ¿no? Dolor abdominal alto periódico o meleno pasado presente, como les voy diciendo, sugiere una alta probabilidad de enfermedad úlcera péptica por Helicobacter pylori, ¿no? Justifica así un tratamiento de todas maneras, ¿no? Aquellos pacientes que sobre todo no han estado utilizando ningún tipo de antiinflamatorios no esteroideos. Para recordar un poco, saben que los antiinflamatorios no esteroideos son de repente la causa más importante. Entonces, hacia la parte del pie de esta página, ¿no? Tenemos una tabla, que es la tabla 4, donde se está estableciendo los principios claves para la elección del tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Punto número 1 dice, los ensayos de tratamiento controlados y aleatorizados ya proporcionan el mayor nivel de evidencia. Entonces, esos estudios sobre Helicobacter pylori dicen la incidencia y prevalencia del Helicobacter pylori no nos ayudan mucho, pero aquellos estudios que son controlados y aleatorizados sí son el mayor nivel de evidencia para poder tratar al Helicobacter pylori. Pero nosotros, por ejemplo, acá en el país, al igual que la mayoría de los países de Latinoamérica, no tenemos tantos estudios, digamos, controlados y aleatorizados que nos permitan y decir, ¿no?, a quiénes tenemos que tratar, ¿no? Entonces acá es algo muy importante tratar de establecer el hecho de nuestra población si va a ser o no va a ser tratada, o sea, escoger a los grupos de mayor riesgo para todo esto. Segundo, ¿no? Las recomendaciones de tratamiento basadas en los patrones de resistencia y los datos de una región pueden no ser extrapolables en otros lugares. Por ejemplo, los estudios que se hacen en Colombia, en Brasil o en Argentina no necesariamente van a ser extrapolables a la población del país. Por eso es muy importante investigar en nuestro medio para saber si se tiene o no tiene la evidencia de tratar, porque podemos encontrar otros factores también. Debemos considerar prioritario generar información local de alta calidad, ¿no? Y hacer un seguimiento, sobre todo, de la posibilidad de resistencia a los antibióticos y de los resultados del tratamiento. No es tratar por tratar, sino hay que ver si a este paciente que yo lo traté, tengo que ver si lo erradiqué o no erradiqué al Helicobacter pylori. Y de repente se está reinfectando o de repente está recurriendo. Son dos términos completamente diferentes, ¿no? Cualquier terapia que dentro del nivel internacional no está aprobada, no la debemos utilizar, ¿no? El principal determinante del éxito de la erradicación es la resistencia a los antibióticos antes del tratamiento. Tenemos que considerar que dentro de los esquemas utilizamos 2 hasta 3 tipos de antibióticos, pero también tenemos que considerar que la claritromicina, el metronidazol y la levofloxacina, de acuerdo a la región, va a variar mucho.
Lo que sí está plenamente demostrado es que la amoxicilina, ¿ya? Y fundamentalmente algunos imidazólicos en nuestra región fundamentalmente tienen muy poca resistencia. O sea, siempre los tenemos que usar, ¿no? La magnitud y duración del uso de estos antibióticos en la comunidad como monoterapia para otras indicaciones son muy importantes para determinar la resistencia primaria. Por ejemplo, si nosotros encontramos en nuestra región que se utiliza bastante el problema, ¿no? ¿Qué les puedo poner un ejemplo? Pues de la claritromicina, por ejemplo, para utilizar para enfermedades respiratorias, cuando tenemos que utilizar la claritromicina para erradicar el Helicobacter pylori, vamos a tener un alto grado de resistencia, ¿ya? Es probable que la exposición personal previa de un paciente a estos fármacos provoque la resistencia. Es prácticamente lo mismo lo anterior, ¿no? En varios países, no el nuestro todavía, se ha descrito un aumento de resistencia primaria a claritromicina, ¿no? Ahora, la resistencia primaria o secundaria a la amoxicilina y la tetracyclina es muy rara. Por eso yo les decía, ciclina y amoxicilina siempre deben estar dentro del esquema terapéutico, ¿no? Ahora, nosotros cada vez que diagnosticamos al Helicobacter pylori, ¿no? Gran parte del tratamiento se administra en forma presuntiva, ¿no? Entonces es un tratamiento prácticamente empírico, porque no tenemos a ciencia cierta qué tipo de bacteria es la que estamos teniendo en ese momento. Cuando realizamos endoscopías, normalmente no hacemos cultivos de rutina. Hacerse lamentablemente por costos es lo que no se está haciendo, ¿no? La disponibilidad de pruebas rápidas y baratas es prácticamente la norma en nuestro medio. Ustedes habrán visto que se hacen endoscopías y el test rápido de la ureasa es algo que se utiliza en forma muy rutinaria para saber simplemente si hay o no hay Helicobacter pylori. Muchas veces es más que suficiente para tratar y erradicar, pero debemos escoger bien a las personas a las cuales vamos a tratar, ¿no? La resistencia secundaria tras el fracaso de tratamiento es muy común con claritromicina y quizás con la levofloxacina. La repetición de la misma terapia, o sea, si por ejemplo yo doy una terapia a un paciente y le digo, no, de repente no has tomado bien las pastillas o de repente estás utilizando medicamentos genéricos, el éxito va a ser muy escaso. Debemos evitar siempre repetir el tratamiento de erradicación. La elección de las terapias de segunda línea y posteriores sí son necesarias. Deben seguir una ruta de decisión lógica que implique utilizar primero los fármacos más eficaces, ¿no? El cultivo tiene un papel muy limitado a la hora de determinar la elección de las terapias de rescate. Las dosis y la duración de la terapia influyen en los resultados, claro que sí, pero hoy en día la estandarización dentro de los consensos nacionales que se están haciendo en nuestro país implica dar un tratamiento por 14, ¿no? Ni más ni menos, 14 días. Hace muchos años se utilizaba una terapia de 7 días porque se decía que la población, digamos, de nivel socioeconómico A, tiene un helicobacter muy sensible a todo, entonces prácticamente se le daba tratamiento de una semana y así se iba aumentando, ¿no? Se trataba 7 días, 10 días y 14 días. Pero ahora se ha estandarizado que todos los tratamientos deben hacerse mínimo por 14 días. Bueno, esto del consentimiento informado me parece que es importante para cualquier acción médica que tengamos que hacer, ¿no? Y el cumplimiento es un importante determinante, ¿no? Considerar que el tabaquismo tiene un efecto adverso sobre el éxito de la erradicación. Hay factores de riesgo no modificables para el fracaso del tratamiento, ¿no? Que son aquellos polimorfismos de la misma bacteria. Siguen apareciendo los bloqueadores de ácido competitivo de iones de potasio, ¿no? El vonoprazan. Aún todavía no está generalizado. Todavía tenemos que utilizar como parte importante del tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori al inhibidor de bomba de protones. ¿Cuál es el mejor inhibidor de bomba de protones? Todos. Ya la elección va a depender mucho del médico
la tolerancia. Se dice que el pantoprazol, como no interactúa mucho con la 50, debería ser más utilizado en pacientes en la tercera edad. Ahora, los costos pueden minimizarse utilizando medicamentos genéricos de alta calidad. Lamentablemente en nuestro país no tenemos esos medicamentos genéricos que hayan pasado pruebas de compatibilidad, ¿ya? Y de equivalencia con los de marca. Por eso es que todavía no podemos decir que los medicamentos genéricos son tan igual como los medicamentos de marca, ¿no? Deben figurar estar ampliamente disponibles, ¿no? Estamos ya en la página 19, Dayana, ¿no? Para ver los principios de tratamiento en opciones terapéuticas. Por si acaso yo voy a estar leyéndoles estas partes muy importantes de todo el esquema que se les está mandado, porque esto es una especie de guía clínica que está aprobada por la Organización Mundial de Gastroenterología para el tratamiento y erradicación de Helicobacter pylori, ¿no? Para mí es muy importante que ustedes lean las 36 páginas de esta guía para poder establecer y entender sobre todo qué pacientes deben ser tratados para erradicar el Helicobacter pylori y qué pacientes no. Cuando ustedes lean la parte introductoria de la guía se van a dar cuenta a qué tipo de pacientes nos estamos refiriendo. En el número 8 tenemos la traducción de los principios de tratamiento en opciones terapéuticas, ¿no? Elección del tratamiento de erradicación de primera línea es lo que ya prácticamente se está utilizando. La terapia triple con un inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina. Lo único que se ha hecho en estos últimos años es tener al inhibidor en doble dosis. Por ejemplo, si es el omeprazol, darle no 20, sino 40 miligramos en la mañana y 40 miligramos en la noche durante 14 días. A la amoxicilina también se le ha aumentado la dosis. Inicialmente se tenía que era 1 gramo en la mañana y 1 gramo en la noche. Ahora con la dosis triple es 1 gramo en la mañana, 1 gramo en la tarde y 1 gramo en la noche. Y la claritromicina ha mantenido su concentración y su dosis, que es 500 miligramos en la mañana y en la noche. ¿Ya? Estamos, creo que más o menos, logrando tasas hasta de 80% de erradicación a tratar. Ahí tienen un cuadro, ¿no? En donde realmente en las Américas vemos que la claritromicina, el metronidazol, levofloxacina, claritromicina más metronidazol y amoxicilina y tetracyclina van yendo en las prevalencias para tener resistencia a los antibióticos. ¿Ya? El total de, digamos, de resistencia a la claritromicina, ¿ya? Ustedes van a ver ahí entre 10 y 18 para la claritromicina, al metronidazol 23-30, a la levofloxacina 15 a 20, y la amoxicilina es la que tiene menos tasa de resistencia. Y estamos en la página 20, ¿no? Seguimos en las prevalencias agrupadas de resistentes a antibióticos. Entiendo yo que esto es un poquito denso, ya, de entender, pero es muy importante que ustedes lo consideren para poder establecer los niveles de resistencia de los medicamentos para ver cuáles no los agrupo, cuáles no los utilizo y cuáles los utilizo. A mí en realidad me gustaría mucho que se entablen grupos, ¿no?, de ustedes como estudiantes para poder realizar trabajos hechos acá en nuestro país, ya, para poder establecer este tipo de resistencia o sensibilidad de los antibióticos para utilizar para la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Ya? Vean ustedes cómo las prevalencias, ¿no?, agrupadas de resistencia en diversas regiones del mundo, tanto en Mediterráneo Oriental, en Europa, las incidencias varían bastante, ¿no? Pero de lo que tenemos que aprender nosotros acá es qué es lo que están utilizando para ver también las condiciones socioeconómicas ambientales, ¿no? Y el uso de, digamos, de
de medidas higiénico-dietéticas para poder disminuir la población infectada con para erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ¿cuál es la declaración clave acá? El principal determinante del éxito de la erradicación con inhibidor de bomba de protones más amoxicilina y claritromicina es la resistencia a la claritromicina antes del tratamiento. ¿Qué me quiere decir esto? Que yo tengo que entender y estudiar muy bien a mi población si esta resistencia es primaria o es secundaria. Ya les he dicho, la resistencia primaria es aquellos pacientes que en un determinado lugar, por ejemplo, estén usando un fármaco previamente para cualquier otro tipo de enfermedad y cuando yo inicio ya el tratamiento para ello, tengo más tasa de resistencia. Acá la claritromicina se utiliza para muchas infecciones, sobre todo de tipo respiratorias, y eso es algo que se debe tratar de evitar para tener nosotros un arsenal terapéutico adecuado para poder tratar eso. Vamos a la página 21, ¿no? Donde simplemente se hace la descripción de las tasas de resistencia o las tasas de respuesta para la terapia triple que estamos hablando. Hoy en día ya prácticamente está bastante establecido que nosotros no debemos usar esa terapia triple de inicio. Ya se está utilizando la terapia cuádruple, no agregando un antibiótico, sino agregando un componente que siempre se ha utilizado y que esté probado como medicamento contra el Helicobacter pylori, que es las sales de bismuto, del mismo bismutol, ¿no? Ya lo podemos utilizar como tratamiento de primera línea. Borramos todo lo que tenemos en nuestro cerebro ahorita y utilizar de frente la terapia cuádruple a base de inhibidor de bomba de protones, amoxicilina, promicina, la amoxicilina a altas dosis y el inhibidor de bomba de protones a doble dosis y el bismuto también por 14 días para poder establecer esto. Una, digamos, mayor tasa de respuesta. ¿Ya? En algunos casos podemos sustituir la tetraciclina por amoxicilina, pero ¿cuál es el problema de la tetraciclina? La tetraciclina produce muchos efectos secundarios. Hay algunos grupos de pacientes sobre la población pediátrica, ya adolescente, que no la debemos usar, ¿no? Entonces hay ciertas restricciones por las cuales todavía tenemos ciertos impedimento para poder utilizar este tipo de antibiótico. ¿Ya? Acá hay una pequeña descripción donde más recientemente se ha descrito la conversión de la terapia triple, inhibidor de bomba de protonas, amoxicilina, claritromicina, a una terapia cuádruple, añadiendo simplemente el bismuto, ¿no? Con resultados muy favorables en algunos lugares. Es algo que nosotros todavía no lo hemos estudiado. Lo estamos utilizando, pero sería muy importante saber y hacer estudios controlados y aleatorizados, aquellos a un grupo de pacientes al cual se le da la terapia cuádruple, simplemente agregando el bismuto, aumentando la dosis de amoxicilina y aumentando la dosis también del inhibidor de bomba de protones. Y realmente cuánto de porcentaje mayor de erradicación tenemos. De repente no es estadísticamente significativo, es algo que realmente debemos empezar a investigar. ¿Ya? Hay terapias cuádruples sin bismuto también, las están utilizando, ¿ya? En donde se utiliza la terapia triple del inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina, se agrega simplemente los imidazólicos, como el metronidazol. Este esquema puede aumentar las tasas de resistencia, son bajas o moderadas, ¿no? Pero es poco probable que sirva demasiado en muchas regiones del mundo que tienen resistencias primarias altas al metronidazol. Nuevamente les digo, acá lo más importante es saber cada fármaco que yo utilizo, sea la amoxicilina, claritromicina, el metronidazol, ¿ya? O la tetraciclina, cuál es la, digamos, la tasa
de resistencia que se tiene en una determinada región. ¿Cómo vamos en nuestro país? Lamentablemente no tenemos estudios en los cuales podamos decir, no, el metronidazol no sirve acá. Simplemente tenemos estudios globales y estudios de algunos investigadores, por ejemplo, de Cayetano, San Marcos, pero grupos pequeños en los cuales no podemos sacar conclusiones tan importantes para decir este va a ser el mejor esquema. ¿Ya? ¿Podemos utilizar la terapia triple con levofloxacina? Claro que sí, porque las quinolonas también están indicadas para el tratamiento de la erradicación. ¿Ya? Nos vamos allá hasta la página 23, ¿ya? Donde tenemos a la tabla 6 una reseña general de las terapias de erradicación de primera línea, ¿no? En la mano izquierda hacia arriba, ¿ya? Tenemos el inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritrimicina. Esta aplicación va a ser generalizada cuando la resistencia primaria es baja. El principal determinante es la RC primaria, no resistencia. Damos 14 días y IVP a dosis estándar o alta, ¿no? Tenemos una terapia, ¿no? Que está generalizada cuando está disponible. Las tasas de erradicación son fiables y aceptables también entre 7 a 14 días. ¿Ya? Inhibidor de bomba de protones, bismuto, amoxicilina y metronidazol, útil cuando la resistencia primaria es alta y el reducido acceso puede limitar su uso en algunos lugares. Yo creo que esta tabla 6 es la tabla más importante en las cuales ustedes terapia tengo que tener, cómo va a ser la aplicación, ¿ya? ¿Qué información tengo? Y ustedes ven allí que hay aplicación generalizada, nosotros podemos tratar, tenemos que tener una información útil, tenemos poca información al respecto, ¿ya? Entonces todo ello debemos aprenderlo a tratar de establecerlo para ver qué tipo de tratamiento voy a tener. El principal determinante es, ¿no? Para hallar el éxito, si hay o no hay resistencia primaria. ¿Cómo son las tasas de erradicación? Independientemente de la RM primaria, ¿no? La adherencia. Generalmente tiene que ser de 7 a 14 días. Nosotros estamos estableciendo prácticamente, por ejemplo, en mi hospital, en el Hospital María Auxiliadora, en el cual sucede, ¿no? Una dosis por 14 días. Termina el tratamiento y posteriormente hacemos un test del aliento para ver si ya se erradicó o no se erradicó. Ya. Entonces, tenemos todos los esquemas acá en la tabla 6. Abajo, digamos, las denominaciones de las iniciales en las cuales estuvimos trabajando. Trabajamos a base de amoxicilina, bismuto, claritromicina, levofloxacina, metronidazol, inhibidor de la bomba de protones cualquiera, rifabutina, tetraciclina, RC resistencia, la claritromicina, RM resistencia, metronidazol. Es algo que ustedes, esta tabla 6, la deben de repente no memorizar, pero sí tomarla en cuenta para poder establecerlo, ¿no? Tenemos terapias triples, ya ustedes ven en la tabla 7, ¿no? Las terapias cuádruples que también se utilizan, ¿no? Y en el ítem 8.2 tenemos la elección de las segundas terapias de erradicación y subsiguientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos a un paciente con diagnóstico de Helicobacter pylori positivo, mucho riesgo de tener de repente cáncer de estómago o tener recurrencia de enfermedad ulceropéptica, o se le ha dado un tratamiento para una dispepsia ulcerosa y no tenemos respuesta, entonces tenemos que optar primero por identificar al Helicobacter pylori. Ya identifiqué el Helicobacter pylori, lo que tengo que hacer ahora es iniciar el tratamiento de erradicación. Hago el tratamiento de erradicación por los 14 días subsiguientes y después hago el reposo respectivo, porque para hacer un
que el paciente haya estado por lo menos durante 10 días en algunos casos y durante un mes en otros casos sin consumo de ningún fármaco que pueda, digamos, tener cierto efecto sobre la secreción de ácido clorhídrico. Tampoco podemos usar antiácidos y ciertas drogas para hacer un test del aliento muy bueno. Si el test del aliento me sale positivo nuevamente y el paciente está completamente sintomático, vamos a utilizar y vamos a intentar echar mano de las terapias de erradicación, del rescate, llaman. Entonces, son las terapias de rescate que podemos utilizar, ¿no? Vamos a buscar en la página 25, ¿no? Algunas consideraciones de aquellos pacientes, por ejemplo, tienen alergia a la penicilina. Lamentablemente, uno de los mejores medicamentos que utilizamos para erradicar el Helicobacter pylori es la amoxicilina por su baja tasa de resistencia, ¿no? Pero aquellos pacientes que son alérgicos, podemos combinar, ¿no?, un inhibidor de bomba, almetronidazol y claritromicina. Pero también tenemos que estudiar si la resistencia al metronidazol, ¿no?, es alta, entonces vamos a reducir la eficacia. Y por lo que podemos hacer es utilizar la terapia cuádruple, simplemente agregarle bismuto, ¿no?, al metronidazol y a la claritromicina. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro algo muy importante. Nos vamos a la página 26, ¿ya? Acá en la tabla 8 tenemos lo que nosotros denominamos las cascadas, que son las consideraciones. Las tasas de resistencia local no están bien definidas. No pueden hacer pruebas individuales o hay pocos recursos, que es prácticamente lo que pasa en nuestro país. No sabemos esa tasa de resistencia local, pero sí podemos de repente con un test del aliento poder establecer si este tratamiento se hizo o no se hizo de la mejor manera, ¿no? No podemos hacer pruebas individuales a cada rato porque no todos tienen acceso a una endoscopía y un posterior test del aliento, o tenemos pocos recursos, ¿no? Entonces, la terapia de primera línea va a ser un inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina, ¿ya? Esto se ha utilizado previamente en combinación, suponer que hay resistencia y letal al tratamiento de primera línea. Esto es ya lo que habíamos conversado, ¿no? Si un paciente, o mejor dicho, una población, tiene el consumo de claritromicina para cualquier otra patología, por ejemplo, infecciones respiratorias, es ya de suponer que la claritromicina, para utilizarla en la erradicación del Helicobacter pylori, va a tener una alta resistencia, ¿no? Una duración mínima de 7 días probablemente mejore el éxito de erradicación con 10 a 14 días. Hay que considerar los costos. Nos falta hacer estudios comparativos en nuestra región para establecer si 7 días, 10 días o 14 días son mejores, mejor dicho, 14 días son mejores que 10 días o 10 días son mejores que 7 días para digamos, erradicar al Helicobacter pylori. ¿Qué hacemos? Dando una terapia de inicio por 7 días y después decimos, pero si yo le doy 10 días, solamente aumento 1% de porcentaje de erradicación, entonces no vale la pena. Tendría que quedarme con 7 días. Entonces también nos falta ese tipo de estudios para establecer cuántos días realmente tenemos que darle tratamiento. ¿Ya? Lo que habíamos utilizado, ¿no?, medicamentos genéricos de calidad, que en nuestro país lamentablemente no lo tenemos. Ya les había dicho, esas pruebas de compatibilidad en medicamentos de la misma acción no están bien realizadas en nuestro país, ¿no? Y hay que fomentar el cumplimiento del tratamiento completo, ¿no? Y la terapia cuádruple en las regiones donde las tasas de resistencia a la claritromicina sean probablemente más del 20%. Que en nuestro país hay muchos estudios que esto se está comprobando, es cierto,
Por eso es que estamos usando terapia cuádruple. Simplemente agregamos bismuto a la tratamiento como inhibidor de bomba, amoxicilina y claritromicina. Entonces, aseguremos que el tratamiento se va a dar, ¿no? Vamos a la página 27, donde están las terapias de segunda línea, donde ya estamos utilizando la levofloxacina, que son quinolonas, o claritromicina más levofloxacina, ¿no? Y en la figura 4, nosotros tenemos ahí, tenemos al Helicobacter pylori diagnosticado. Si tiene alergia a la penicilina, entonces utilizamos otro esquema, ¿no? A base de inhibidor de bomba, podemos utilizar el bismuto, el metronidazol, ¿no? Si hay exposición previa a los macrólidos, si ha habido, ¿no? Entonces utilizamos terapia cuádruple con el PBMT, ¿no? Si no hay exposición previa a los macrólidos, entonces utilizamos la terapia cuádruple, ¿no? Con inhibidor de bomba, amoxicilina, metronidazol y la claritromicina, ¿ya? Si falla, utilizamos amoxicilina, ¿ya? Y las terapias de rescate las tenemos que utilizar de segunda línea, sobre todo si el tratamiento falla, ¿no? Podemos utilizar quinolonas en la terapia de rescate o combinar un tratamiento si hay tratamiento, una falla para todo esto, ¿no? Hacia la parte baja inferior tenemos todas las, digamos, explicaciones de las iniciales que se están utilizando, ¿no? Entonces podemos utilizar una terapia cuádruple con sin bismuto, terapia triple con rifabutina. La rifabutina no la tenemos tan extendida en nuestro país, ¿no? Terapia triple, cuádruple con bismuto, la PDMT, ¿no? Hacer sin bismuto y hacer ciertas combinaciones, pero esto va a ser, por favor, en función a cómo yo pueda establecer mi región. No es lo mismo, y les digo también tratar, por ejemplo, en la costa, en la sierra o en la selva, por lo que se están utilizando bastante ya algunos medicamentos como la claritromicina para otro tipo de enfermedades. La levofloxacina o la utilizada pues para infecciones urinarias, incluso para infecciones respiratorias previas. Debemos que tener bastante cuidado si es que se están utilizando o no. ¿Qué es lo que vendría a tener una solución frente a una falla en el tratamiento del papel de los cultivos? ¿Cómo se hace un cultivo? Simplemente el paciente no tiene que estar expuesto a ningún tipo de antibiótico previo, no tiene que estar con un tratamiento tampoco con un antiácido o un inhibidor de bomba de protones para hacer una buena endoscopía, hacer una biopsia y esa muestra enviarla a cultivo. Esto me va a ayudar a definir esa prevalencia en una determinada población. Como se pueden ir dando cuenta, nosotros ya vamos teniendo cierta, digamos, luz para poder realizar un cultivo y saber exactamente cómo está todo en nuestra región. ¿Ya? Entonces, en algunos países con buenos recursos se puede adaptar el tratamiento conforme la sensibilidad antibiótica. Porque ustedes saben que uno puede hacer un tratamiento antibiótico, o mejor dicho, un cultivo, y el cultivo me va a dar la posibilidad de poder contar con el antibiograma para saber exactamente qué tipo de antibiótico es sensible a esta determinada bacteria, ¿no? Dice que a veces resistencia al metronidazol, si existe la opción de utilizar un inhibidor de bomba, amoxicilina y metronidazol. Entonces, en general, nosotros tenemos que utilizar el término de adherencia al tratamiento. Tenemos varios factores. 1, diagnóstico del Helicobacter pylori. 2, decir si este paciente debe o no debe ser tratado. ¿Ya? Estamos ya en la página 28, Dayana.
¿Ya? ¿Dónde está la adherencia al tratamiento? Tercero, si este paciente va a hacer o no va a cumplir el tratamiento. Por muchas causas. Por educación, a veces por cuestiones económicas, a veces no está en un determinado seguro y no le alcanza el dinero para poder completar el tratamiento. Tenemos que garantizar todo esto. Como buena práctica, siempre debemos advertir a los pacientes que el éxito de la erradicación depende del cumplimiento del tratamiento. El paciente a los 3, 4 días se puede sentir bien, pero si yo estoy estableciendo que un tratamiento debe cumplirse 7, 10 o 14 días, tengo que concientizar al paciente que tiene que terminar este tratamiento, ¿ya? Y después del tratamiento, ver los resultados, ¿no? Aquellos pacientes tratados. Casi todos utilizamos el test del aliento. Por ejemplo, acá en el hospital tenemos test del aliento, ¿no? Acá tenemos que ver también dentro de la que se hace inicialmente el paciente, si hay o no hay atrofia gástrica y o metaplasia intestinal. Por eso es que ya hay un sistema que le llamamos sistema OLGA, en el cual ya se hace una endoscopía y se toman biopsias, 2 biopsias del antro, que es donde es la mayor, digamos, porcentaje de la población de Helicobacter pylori, una biopsia adicional, la tercera muestra, que va de la cisura angularis para determinar si hay o no hay la posibilidad de intestinal, y 2 muestras de cuerpo gástrico para ver si existe o no la posibilidad de atrofia intestinal. Teniendo todos estos datos, podemos nosotros saber qué cosa estamos haciendo por nuestro paciente. Puede haber infección por Helicobacter pylori, pero sin metaplasia y sin atrofia. O puede haber de repente pacientes con Helicobacter pylori con ya metaplasia y atrofia, que obviamente ya esto está mucho más crónico. Y la posibilidad de contribuir a la formación o aceleración del cáncer gástrico va a ser mayor, ¿ya? Entonces hay que tener bien en cuenta todo esto. Estos pacientes requieren una reevaluación endoscópica, preferiblemente con endoscopía de imagen mejorada y con aumento en un plazo de 6 meses para definir displasia de alto grado y 12 meses para la displasia de bajo grado. O sea, necesariamente tiene que haber displasia para poder hacer una reevaluación en el paciente. También habla la guía de frecuentes y la vigilancia endoscópica consumirá considerables recursos. Por lo tanto, pacientes con metaplasia y atrofia no requieren hacer una evaluación muy cercana, ¿no? Aquellos pacientes deben ser estudiados, pero en forma individual. Si es un paciente que tiene metaplasia y atrofia más Helicobacter y tiene antecedentes epidemiológicos o familiares de cáncer de estómago, tienen que ser vigilados más cercanamente, ¿ya? Entonces, todo va a ir en función a lo que nosotros tengamos a nuestros pacientes. Por si acaso, estas son unas directrices mundiales de la Organización Mundial de Gastroenterología para la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Podemos tener perspectivas regionales para una terapia de erradicación basada en información y recursos locales. Esto ya quisiera que ustedes lo lean, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Australia, por ejemplo? ¿Cuál es la tasa de erradicación que ellos están teniendo y qué tipo de antibióticos están utilizando? La región del Pacífico, que creo que es lo que más nos acerca a nosotros, ¿ya? Habla bien claro en la capítulo 9.2, ¿no? Que actualmente se carece de datos sobre la resistencia local y existen pocos datos sistemáticos para evaluar el resultado de la terapia. Por lo tanto, se dice que acá en nuestra región la terapia debe ser extrapolada por alguna directriz internacional, pero eso definitivamente está muy mal hecho, porque no es lo mismo vivir en Estados Unidos, ¿no? Con los estándares de, digamos, hacinamiento, con los estándares que nosotros tenemos de medidas higiénico-dietéticas y todo lo que implique la infección por el Helicobacter pylori, ¿ya? Es frecuente elegir la terapia triple con claritromicina, algún inhibidor de bomba y amoxicilina o metronidazol.
pese a que existe la sospecha clínica de que habría una alta resistencia al metronidazol, ¿no? También tenemos que definir el costo, disponibilidad, la experiencia local y el cumplimiento de la terapia, que realmente son obstáculos para ese tratamiento eficaz, ¿no? No existen datos tampoco sobre qué pacientes deben ser sometidos a una terapia de rescate, ¿no? No utilizar las terapias que a mí me parecen, ¿no? Y tampoco una repetición o la utilización de la claritromicina si es que ha fracasado la primera línea, ¿no? También están las descripciones del sudeste asiático, ¿no? Qué es lo que pasa en Europa y Asia, en Europa occidental. Ustedes se van a dar cuenta que son similares, pero con cierto cambio. En un determinado antibiótico, la cantidad de días y la resistencia a determinado antibiótico son también diferentes en cuanto al tipo de región que se pueda trabajar, ¿no? Nos vamos a América del Sur y Central, en el acápite 9.8, ¿ya? De la página 32, Dayana, ¿ya? Los estudios sobre resistencia a la claritromicina en América del Sur y Central siguen siendo escasos. Es lo que nos pasa, ¿no? Las mayores prevalencias de digamos, el más del 20% de la resistencia a la claritromicina se está dando más en México, Colombia, Argentina y Brasil. No la de Perú, porque de repente la claritromicina, digamos, sea con menos resistencia. Lo que pasa es que no tenemos datos, ¿ya? Entonces es algo muy importante que tenemos que considerar. El régimen triple clásico con inhibidor de luminoprotones, amoxicilina y claritromicina durante 7 a 14 días sigue siendo el más utilizado hasta ahora. Lo único que ha cambiado un poco es aumentar la dosis de inhibidor de bomba de protones doble, amoxicilina a una terapia triple, o sea, es 1 gramo cada 8 horas, y la claritromicina se mantiene como 500 miligramos cada 12 horas. Y en algunos esquemas en los cuales yo sospecho que va a haber algo de resistencia, estoy agregando la presencia de bismuto coloidal. Mañana y noche también durante 14 días. La segunda línea para la terapia es simplemente trabajar con la levofloxacina, que es una quinolona, ¿no? Es la opción de rescate. Ya les decía que el régimen triple clásico con inhibidor de bomba, amoxicilina y claritromicina durante 7 a 14 días sigue siendo el más utilizado. La prevalencia reportada de resistencia es superior al 50% en Centroamérica, ¿ya? Que es el metronidazol. Pero hablan de Centroamérica, México y Brasil y Colombia, y no hablan de Perú. Lamentablemente lo único que tenemos que utilizar nosotros es la extrapolación de algunos tratamientos que se están dando, pero deberíamos ya hace rato estar utilizando nuestro propio tratamiento de acuerdo a los avances que podamos tener, ¿no? Estas son las nomenclaturas que se utilizan, o abreviaturas, para nosotros saber qué cosas estamos utilizando y poder interpretar bien los cuadros de arriba, ¿ya? Es terapia triple, terapia cuádruple, ¿ya? Y para terminar, ya, como yo les decía, este es un tema de repente un poco árido, pero es muy importante que ustedes se lleven esta parte del cursillo, conocimientos claves. Primero, escoger qué población o qué tipo de paciente yo le voy a dar o no un tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori. Segundo, si voy a dar el tratamiento para erradicación del Helicobacter pylori, tengo que conocer si este paciente tuvo o no tuvo un tratamiento previo, si este paciente estuvo o no estuvo consumiendo algún tipo de antibiótico que yo quiera utilizar en mi esquema, ¿no? Para poder, digamos, decir, entonces no voy a tener tanto problema con resistencia. Tercero, concientizar al paciente para que pueda cumplir con el tratamiento.
no abandonarlo. Entonces, no solamente hablar con el paciente, sino también hablar con la familia para que este paciente cumpla. Evite digamos, el utilizar, ¿ya?, drogas que ya se han utilizado. Evite también tener en cuenta que algunos pacientes no van a ser tan cumplidos y establecer a esos pacientes que tienen comorbilidades que me van a ayudar a poder tratar de erradicar este tipo de infección. Entonces yo tengo todas las armas, por lo menos, para escoger a mi paciente, explicarle bien, a reinfectarse y concientizar a la población también que el Helicobacter pylori vive en el agua cruda. No es que el paciente esté tomando agua del caño, sino que el procesamiento de todas las cosas que tienen que ver con el agua, ¿ya?, como el uso de las frutas y verduras mal lavadas y peor aún, mal desinfectadas, ¿ya?, van a condicionar a que esta prevalencia pueda permanecer en nuestro medio. Y el Helicobacter pylori, no se olviden, carcinogénico tipo 1 a nivel de la Organización Mundial de la Salud, por lo que va a acelerar e incluso, si es que no lo hacemos caso y produce metaplasia y atrofia gastrointestinal asociada al Helicobacter pylori, el cáncer es mucho más probable que se pueda desarrollar en este tipo de pacientes. Yo creo que era todo lo que más o menos queríamos darle, ¿no? Yo les pido realmente disculpas porque en realidad es otro tipo de curso que vamos a tener nosotros, ¿ya? Entonces, para mí es muy importante que se lleven a cabo este material que se lo he pasado a la delegada Dayana y que compartan con todos para que todos puedan tener esta información. Son 36 páginas de bastante información que realmente nos van a hacer pensar mucho en qué es lo que estamos haciendo para erradicar el entre nosotros nada. No investigamos, no sabemos qué tipo de población tenemos, no sabemos cómo están esos antibióticos para ver si van a dar o no van a dar efecto. Entonces, creo que ahorita ya, a raíz de este cursillo y que lo concienticen al resto de sus compañeros, puedan juntar grupos y decir, mira, acá estamos y queremos hacer estos trabajos de investigación, queremos empezar a trabajar sobre la población nuestra, de acuerdo a los diferentes estratos socioeconómicos, para establecer si se erradica o no. ¿Preguntas? Todo claro, doctor. ¿Todo bien? Entonces,